Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Behabushai, Bahashem, Rahakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los cuatro puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Behabushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Bien, soy el hermano Maguán del campo GMS Lima, Perú, y en esta oportunidad voy a traer una breve lección entrando a este artículo, a esta noticia realmente que ha ocurrido entre el día de ayer y hoy, de Trump doblega a Petro y lo usa de ejemplo para América Latina. Y es tal cual, man. Hay muchos otros artículos también entrando en la misma situación que ha estado pasando la tensión entre Colombia y Estados Unidos. Pero este es el que un título realmente bueno y que cabe en el margen de la situación. Porque es realista. Lo que ha estado haciendo Estados Unidos es mostrar el poder y todas las cosas estas se están pintando a favor de Nerón, ¿ok? Del Donald T. Porque realmente nada pueden hacer estos países contra Estados Unidos. Nada pueden hacerlos por sus propias manos. Ahora dice, en 20 horas Gustavo Petro pasó de defender con bravura la dignidad latinoamericana, invocando a Aureliano Buendía y a Salvador Allende, a ceder sin condiciones y bajo una amenaza aún latente al matoneo del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un trino escrito a las 3 a.m. del domingo por el presidente Gustavo Petro desató la tormenta de la política exterior con Estados Unidos más grande y más breve de la historia reciente. No pueden tratar como delincuentes a los migrantes, escribió Petro en X. Y esto es lo más chistoso, que todas estas cosas pasaron en una red social, man. Revocando el permiso a dos aviones militares estadounidenses que volaban hacia Colombia con migrantes deportados. A las 4 p.m., cuando Trump había respondido con sanciones agresivas y aranceles, Petro redobló su apuesta. Si conoce a alguien terco, ese soy yo. Jacobo dijo en un largo mensaje, hablándole a Trump. Su bloqueo no me asusta, porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Pura emocional, puro sentimentalismo. Pasadas las 10 p.m., ya han pasado cuánto, 4, 6 horas, el canciller saliente Luis Gilberto Murillo declaraba que hemos superado el impasse sin Petro presente. Murillo, rodeado de las caras largas de Laura Sarabia, sí, caras largas porque tuvieron que tragarse toda la pendejada que hizo el otro Gil, porque se puso al tú por tú con el dragón, dice, de Laura Sarabia y del embajador colombiano en Estados Unidos, afirmaba que habían aceptado recibir los vuelos militares con migrantes a cambio del retiro de las sanciones. Aún así es una negociación favorable para Colombia. La Casa Blanca fue más explícita en un comunicado que Petro retrinó. El gobierno de Colombia aceptó todas las condiciones del presidente Trump. Los eventos de hoy le dejan claro al mundo que los Estados Unidos están siendo respetados de nuevo. Y esto no se puede pensar de que es solamente porque sí. Esto ha tenido que moverse de algún modo. Ya, todo es marketing, ¿sabe? El episodio deja perplejidad en Colombia por la manera en la que el presidente Petro lidera la política exterior y una lección dictada a partir del ejemplo de su humillación. Los Estados Unidos no están dispuestos a negociar su política antimigración con América Latina. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es un ejemplo, man, de cómo es que está viniendo ahora, porque lo denominaron impasse, pero realmente es una humillación, man.
una humillación pública a este sujeto, ¿ok? Por parte de Donald T, ya, de Estados Unidos de América, que demuestra una vez más ser Roma en la reencarnación, ¿ok? En ese renacimiento. Este es Primera de Macabeos 8, versículo 11. Supo además que a los otros países e islas y a todos los que se les habían opuesto, ¿verdad? No, que está huevón, que chucha van a tratarnos como delincuentes, tiene que tratarnos como civiles, educadamente. Los habían derrotado y obligado a servirles, pero que en cambio, ¿ok? Sus amigos y con los que buscaban su protección mantenían una fiel amistad. Y eso es Roma antiguamente. Esto es Judas Macabeo hablando claro sobre los romanos en el momento en que estaban todavía en sus guerras con los griegos, que son la misma raza en realidad, pero distinto imperio. ¿Ok? Y acá te menciona que los que se les oponían, man, los derrotaban y los obligaban a servirles, man, los humillaban, ¿ok? Pero sus causas, sus amigos, los que sí, ¿ok? Les pedían protección, como buen mafioso que es este, ¿ya? Como buen extorsionador, agarraban y ya los trataban piola en una fiel amistad, ¿no? Así como lo hace esta CPP de la Dina Boluarte, por ejemplo, o el otro pelucón amalequita del Milei. Ah, ellos tienen una fiel amistad, tan piola. Pero los que se le oponen los humillan y los hacen servirles. Porque al final del día, ¿quién acabó perdiendo? Acabó Colombia. ¿Ok? Al final del día, todo fue para una humillación mayor, pero más que nada es para dar a entender cómo será Estados Unidos ahora. ¿Ya? Esto no es porque sí, esto no es coincidencia, esto no es un impasse, esto fue orquestado, man. Esto se ve orquestado para que, man, como dice, den un ejemplo a América Latina. ¿Ah? De ahora cómo este dragón, esta Roma reencarnada, va a empezar a lidiar, ¿ok? Este es Isaías 14:4. Y este es el fin, ¿ok? Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahweh Bashim Baushai, el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Y este es hablando del tiempo del fin de Babilonia, ¿ok? Porque Babilonia va a caer bien pronto y ellos saben que va a caer bien pronto. La situación es que en este momento estamos en el punto de la historia donde va a tratar de mostrarse más fiera que nunca, ¿ok? Por eso este último precepto en versículo 6 dice, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. A Donald Trump, le importa un carajo, man. Todos estos son títeres al final del día, ¿ok? Pero te das cuenta quién es el enemigo y cómo trata el enemigo a los que dijeron dar la mano, ¿verdad? Porque te ven inferior a ti latino, a ti llamado latino, ¿ok? Ellos te ven inferior, mas sin embargo se preocupan, tienen terror de que nosotros volvamos a nuestro poder como israelitas, y no porque nos levantemos en armas, ojo, porque en el tiempo antiguo también pasó eso. Vamos acá, Hechos capítulo 5, versículo 34. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudás, quien se jactaba de ser alguien, es decir, tener una reputación, ¿no? El más revolucionario, el más piola, el respetado entre el líder, el jefe. Y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron.
y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso ahora les digo, por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto se hace de carácter humano, se desvanecerá solo. Tal cual, ¿me? Se va a desvanecer. Todo esto solo, es como esta vaina, ¿me? Se puso rebelde el títere y al final acabó humillado y como un payaso. ¿Ah? Como un pobre huevón. Pero si es de Dios, de Yahweh Bashin Yahushai, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. ¿Ok? Y trayendo un poco a colación esta historia, se lo pasé al enemigo de Donald Trump, el DeepSeek, y el enemigo de Nvidia. Um, un poco de información sobre Teudaz. Dice sobre Teudaz. Teudaz fue un líder revolucionario judío que surgió alrededor del año 44 a 46 después de Yahushai, según el historiador judío Flavio Josefo. Ahora tenemos que entender que Flavio Josefo era un asimilado romano también. Él estaba contando la historia desde el punto de vista romano. Vivió en un periodo de gran tensión política y religiosa en Judea bajo el dominio del Imperio Romano. Teudas se presentó como un profeta y líder mesiánico, Yara, afirmando tener un mensaje divino, ¿sí? El de ser ejemplo de qué no hacer. Reunió a un grupo de seguidores prometiendo realizar un acto milagroso, dividir las aguas del río Jordán para que pudieran cruzarlo y liberarse de la opresión romana. A la mierda, se creía Moisés. Lideró una revuelta contra el gobierno romano, buscando establecer un reino independiente. Reunió a sus seguidores en el desierto, posiblemente por la intención de iniciar una rebelión armada. Teudas y sus seguidores se enfrentaron a las autoridades romanas y a las tropas del procurador Cuspio Fado. La revuelta fue rápidamente sofocada por los romanos y Teudas fue capturado y decapitado. Sus seguidores fueron dispersados y ejecutados, tal cual como Gamaliel lo expuso a los varones israelitas. Dice, Judas Galileo, también conocido como Judas de Gamala, fue un líder revolucionario judío que surgió alrededor del año 6 después de Yahushai durante el censo ordenado por el gobernador romano Quirinio. Este censo fue visto como un símbolo de opresión romana y un intento de controlar y agravar al pueblo judío. Ahora, ¿cómo lo ven? ¿No? Que está huevón, no tratan como animales, como delincuentes, con sus aviones militares. Tienen que venir en un vuelo comercial. Conches, viendo huevadas. Judas era de la región de Gamala, en Galilea, y pertenecía a un linaje de líderes revolucionarios. Fundó un movimiento conocido como los Zelotes, un grupo judío que se oponía ferozmente al dominio romano y defendía la independencia de Israel. Enseñaba que solo Dios era el verdadero rey de Israel y que pagar impuestos a Roma era traición a Dios. Ya, nada que ver con Yahushua. Judas lideró una rebelión contra el censo romano y la imposición de impuestos. Promovió la resistencia armada contra los romanos y aquellos judíos que colaboraban con ellos. Judas y sus seguidores lucharon contra las autoridades romanas y las fuerzas de ocupación. Aunque inicialmente tuvo cierto éxito, su revuelta fue reprimida por los romanos. Judas fue asesinado, pero su legado inspiró a muchos movimientos de resistencia como los celotes, que desempeñaron un papel importante en la gran revuelta judía 66 al 73 después de Yahushai. ¿Qué pasó en el 73? Hubo esta gran revuelta, ¿verdad? Que duró hasta precisamente ese año en donde estos celotes israelitas se mantuvieron fieros ante Roma y se guardaron en Masada, que era una fortaleza en la altitud. Pero
aún así estaban sitiados y el sitio se los impuso Roma. Roma llegó a poder alcanzarlos, pero cuando llegaron ahí vieron que todos habían hecho harakiri, se habían desvivido, ¿ok? Fue lo que pasó. Ahí es donde acabó, ese fue el desenlace de los celotes, de algo de lo cual se jactaba Judas, este, Judas el Galileo. Conclusión. Teudas y Judas Galileo fueron líderes revolucionarios judíos que se opusieron al dominio romano y buscaron la liberación de Israel. Ahora, este estúpido no busca la liberación de Israel. Busca solamente que lo consideren como un héroe, pero es un héroe facho, nada más, un falso, ¿ok? Tanto él como los demás títeres solamente sirven a Estados Unidos de América, y esto es parte del papel que Estados Unidos de América está planteando para poder infundir miedo, terror, y el respeto que ha perdido durante todos estos años, pero eso no lo va, el respeto no lo va a recuperar, man, porque Yahweh Bashin Yahushua está levantando sus faldas, y sobre todo es que los profetas están en contra de este reino pecador. Eso es lo que verdaderamente teme este hombre, ¿ok? Y no hablando por él sino por las élites, realmente. Ya. Dice, ambos lideraron revueltas que fueron reprimidas por las autoridades romanas y sus movimientos terminaron en fracaso. Gamaliel los usa como ejemplos para advertir al Sanedrín sobre la posibilidad de que el movimiento de los apóstoles sea de origen divino y no deba ser combatido. Entonces, si es así, ¿ok? Porque ya vimos, ¿no? Esta situación es de origen humano, pero algo de origen divino. Vamos a traer un ejemplo, Hechos 27 y 24. Vamos a empezar un poco antes, ¿ok? 28. Dice Hechos 27 y 20. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, Yahweh Shimbi Abushai, a quien sirvo y pertenezco. Entonces esta vaina no era de hombre. Y por más que Pablo estaba siendo trasladado hacia el emperador para comparecer, Pablo estaba con Yahweh Bashin Yahushai, totalmente distinto a lo que al plan estéril de liberación de estos revolucionarios judíos, ¿ok? Pablo estaba siguiendo el orden de Yahweh Bashin Yahushai, una verdadera revolución, ¿ok? Porque así es como se ve a los ojos de los hombres, la desobediencia contra el imperio, pero esto es algo espiritual, esto no es carnal, man. Esto es algo espiritual. Y las órdenes las da nuestro general, quien es Yahweh Bashin Yahushai, man. Nosotros somos soldados. Pablo era un soldado de Dios, man. ¿Ok? Por eso dice, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. ¿Ves? Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Yahweh Bahashim Yahushai hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra, así que echaron la sonda y estaba marcada una profundidad de 20 brazas. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 15 brazas. Es decir, estaban el piso del mar, por así decirlo, ¿no? El fondo del mar estaba disminuyendo, lo cual era demostración de que se estaban acercando a tierra firme, ¿ok? Pero esto es algo
hecho por Yahweh Shem Yahushai. Esto es algo que el Señor mismo dio como orden y así se empezó a cumplir. Y lo comunicó a Pablo y Pablo lo comunicó a los que estaban con él, ¿ok? Porque todos estaban perdiendo la cabeza, iban a morir, ¿ya? Pero Pablo, siendo sirviente de Yahweh Shem Yahushai, él estaba siendo llevado por el Espíritu, porque Pablo mismo dijo, man, um, sí, Hechos 20 y 23, dice, al ir a Jerusalén lo hago llevado por el Espíritu. No sé lo que me espera, pero el Espíritu Santo me ha estado repitiendo en cada ciudad que me esperan prisiones y sufrimientos. No me importa cuánto haya de sufrir ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Yahushai al dar testimonio del inmenso amor de Dios. Y tenemos que estar en ese espíritu, hermanos, ahora más que nunca. Pero el punto es que Pablo estaba siendo llevado por el Espíritu Santo, es decir, por Yahweh Shem Yahushai. Entonces, nosotros no podemos movernos como se movieron esos antepasados eh, carnalmente, ¿ok? Y esta es una enseñanza de eso, man, ¿ok? Porque así como este hombre, siendo un llamado presidente, ha tomado decisiones humillantes que le trajeron humillación, así también mucha gente está tomando o va a tomar acciones en contra del gobierno, ¿ok? Y todo va a ser de manera carnal, van a estar en contra de Roma, van a estar todos tratando de agruparse, pero todo eso va a ser sofocado, ¿me? Porque no es obra de Yahweh Shem Yahushai. Mas sin embargo sigue todo el continuo de la profecía, porque al final del día deben haber muchas más ediciones, ¿me? Hombres contra hombres también, ¿ok? Peleando, problema tras problema, desgracia tras desgracia, la angustia de Jacob. Sin embargo, los hombres de Yahweh Shem Yahushai, ¿me? Van a estar atentos a los ejemplos que ponga este diablo, ¿ok? Y tanto también como Yahweh Shem ponga ejemplos de cómo no serme, cómo no moverse, ¿ok? Porque al final del día, si la gente se mueve en la carne, nosotros nos movemos en el espíritu. Esa es la gran diferencia. Lo que se mueve en el espíritu es lo que verdaderamente prevalece. ¿Qué es eso? Gálatas. Um, sí, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que aprender todos los días, man. Porque si nos movemos en el Espíritu un día, no sabemos lo que pasa el día siguiente. Por lo tanto, es que tenemos que cultivar, como entramos en el último campo, tenemos que cultivar el temor a Yahweh Yahushai. Porque el temor es el principio de la sabiduría. Y con ella viene también el poder arar esa tierra, ¿ok? Beber de esta agua y poder mantenernos en esa saciedad para alejarnos de la impulsividad y de la avaricia que este mundo enseña, man, de ese apetito desmedido de obtener cosas por tu propia cuenta, como lo han hecho en muchos ejemplos equivocados, man, ¿ok? Pero voy a cerrar con esto, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿ok? Y nuevamente este diablo, nuevamente demostrando que estamos en el nuevo imperio romano, man, ¿ok? Pero ya se va a acabar bien pronto. Esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Beabushai, Bahashem Hakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.